No sé, aquí. Ok, vamos a dejarlo ahí. No, por las asignaciones noté que tenía que repasar lo siguiente. Escuche. Este que hay que ponerle en el zafacón. Yo me acuerdo que habían dos que no funcionaban. Vamos a ver si cogí ahora y qué era. Creo que este también va para el zafacón. Y el ganador del día de hoy es... Este está peor. No, yo creo que son los Magic Markers. Ok, este era. Mire, hablamos de la teología de restauración. La teología de restauración, la que yo conozco, ¿verdad? Porque la que yo he estudiado, porque hay libros de eso. Esa teología empieza por allá por cerca de Oregon, en una iglesia que se llama City Bible Church. Y esa iglesia tiene un instituto y empezaron con la teología de la restauración. O por lo menos la empezaron a explicar. Yo tengo un libro que habla de esa teología, que lo escribió el pastor, que era pastor y profesor. Ellos tenían su estudio, hay hasta un instituto, una universidad allá que da clase de teología y prepara ministros. De acá de Puerto Rico fue gente a estudiar allá en los 60 y en los 70. Y mucha gente de allá vinieron a dar clases acá, invitados por pastores como el pastor Darío, se me olvidó el nombre de Darío, Rodríguez. Esa teología aquí, eso fue una criollización de la teología, se convirtió en restaurar la iglesia como era en el libro de los Hechos. Pero la teología de restauración, en su base original, entonces quiero explicárselo porque dependiendo de donde usted se mueva, puede ser que encuentre conflicto en tener el mismo lenguaje, ¿ok? La teología de restauración, lo que sí dice, la teología de restauración, lo que sí dice es que Dios, para resumirlo, está restaurando, está restaurando el mundo, o sea, el cosmos, como lo hemos estudiado aquí en la clase, ¿verdad? Por medio de Jesucristo, y que esa obra va a culminar en la segunda venida de Jesús. Por eso tiene una relación con la escatología. Ok. Pastora, yo no sé si ustedes tienen más Magic Marker, ¿no? Ok. Es que estos se fundieron. Yo creo que más nada que estar en el calor del carro los mata. Ok. Pues la teología de restauración lo que dice, si lo vamos a resumir en una oración, que eso es un poquito injusto con la teología, es que Dios está restaurando el mundo, el cosmos, por medio de Jesucristo, y esa obra de restauración va a culminar, eso se va a acabar en la segunda venida de Jesucristo. Cuando Jesús regrese, que haga cielo nuevo y tierra nueva, el mundo que Dios pensó originalmente es lo que vamos a ver. Entonces, restauración es llevar las cosas a su lugar, a su estado original.
Pero el estado original en este sentido es en la mente de Dios. En los propósitos eternos de Dios, Dios pensó el mundo de esta manera. Puso a Adán y Eva en un jardín del Edén para que propagaran crearan, cultivaran y desarrollaran ese mundo en su nombre. Satanás tienta a Eva y a Adán, se desvía el plan, pero Dios no ha cambiado de propósito. Lo que está es con Cristo volviendo al propósito. Entonces el propósito va a restaurar el mundo. Porque Jesús no murió en la cruz solamente por la gente que se iban a salvar. De tal manera amó Dios al cosmos que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero Dios amó el mundo y lo va a restaurar. Por eso es que Pedro nos dice, según en Hechos 3:21, que se lo envié esta tarde cuando estaba corrigiendo trabajo, o esta mañana se lo envié por el grupo de WhatsApp. En Hechos 3:21 dice Pedro que es Jesús, que es necesario, déjenme si lo tengo aquí todavía, yo no lo cerré, para leerlo literalmente. Bueno, lo puedo abrir porque está aquí. Ok, miren, en Hechos 3:21, Pedro está ante el Sanedrín, ante el tribunal religioso de los fariseos y esto. Y entonces Pedro dice, por tanto, para que sean borrados sus pecados, estoy en el verso 19, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor, enviándoles el Cristo que ya había sido preparado para ustedes, el cual es Jesús. Se relaciona con escatología porque el plan de restauración termina en la segunda venida de Jesús, cuando Él regrese a la tierra y haga cielo nuevo y cielo y tierra nueva después del juicio final, que en ese sentido es el juicio final, cielo nuevo y tierra nueva. Gloria a Dios. Gracias. Yo tengo borrado. Por favor, guárdalo en el archivito que se llama Zafacón. Entonces, así que así va la cosa. Eso quería aclarárselo. Entonces, la pregunta de la asignación decía, ¿cómo se relaciona la teología de restauración con la escatología? Pues la contestación es esa misma. La teología de restauración cree que Dios está en el trabajo de restaurar todas las cosas, de restaurar el mundo, el cosmos, como era en el origen, en el plan original. Y eso lo está haciendo por medio de Jesucristo. Pero ese plan no se llega a la culminación, no se completa hasta que Jesucristo vuelva. Y entonces ahí está la relación entre las dos cosas. Realmente la teología de restauración nos dice que el plan de salvación es parte del plan de restauración. Él está salvando gente para el mundo que Él va a hacer. ¿Cómo que dice? Los habitantes del siglo venidero. ¿Ok? Son palabras de Jesús acerca de lo que viene después del juicio. El siglo venidero. Ni en este siglo ni en el próximo. ¿Se acuerdan cuando habló del matrimonio? Que dije, no, porque es que en el próximo
En el próximo siglo, en el próximo tiempo, la gente no se van a dar en casamiento. Pues la gente de ese tiempo, Él los está salvando ahora. Pero son parte del propósito final, que es el propósito original. ¿Cogió el trabalengua? El propósito final es el propósito original, porque Dios no cambia de mente. Y a Él nadie le puede decir qué hace, y nadie se puede resistir a su voluntad. Y nadie lo va a, Satanás no lo va a convencer de que cambie el plan. ¿Ok? Hubo unas curvas en el camino, pero el GPS sigue apuntando al mismo destino. ¿Te ha pasado que te pierdes en la carretera y el GPS te hace tracking? Empieza a buscar otra ruta, pero no cambia el destino. Imagínate que te cambiara el destino cada vez que tú coges una carretera que no es. Ahí te pierdes. Pero no estamos perdidos porque el destino es fijo. Y el Señor está reconduciéndonos a lo que Él dijo. Nosotros vamos para esto y para eso vamos. ¿Ok? Lo expliqué en español, en inglés, en GPS, en Global Positioning System, en varios idiomas. ¿Ok? Así que estamos. Segundo, vamos a repasar para seguir con la clase de hoy, que la clase de hoy ya tenemos que empezar. No puedo seguir dando vueltas en el desierto, que no estamos en el desierto, pero usted me entiende. Mire, vamos allá. Recuerde, estamos montando una casita teológica de escatología, ¿verdad? ¿Qué dijimos que vamos a montar en este curso? La zapata, que es el fundamento, la base. ¿Con qué lo vamos a montar? Con las palabras de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, todo aquel que oye mis palabras y las pone por obra es como el hombre que excavó hasta que encontró la roca. O sea, que es el hombre sabio. Pues vamos a usar la sabiduría de las palabras de Jesús, la roca, para comenzar a construir. Así que es posible que ustedes hoy me hagan preguntas de cómo va la viga, cómo van las columnas, de qué color va a ser la puerta, que si la ventana va a ser de cristal o Miami, de seguridad, o si resiste tormentas o no resiste huracanes. Pero eso no se lo puedo contestar hoy. Porque hoy vamos a ver lo que dijo Jesús. Y viendo lo que dijo Jesús, vamos a empezar a montar nuestra teología. Por cierto, le explico. Ay. Además de eso, yo quiero que hoy usted tenga en su mente como una lista de compras. ¿Sabe cuando cuando te manda María a hacer compras al supermercado? Y cuando te manda te dice que son 3 cosas, pero según tú te vas vistiendo aparecen 10 más y tú dices, mira, anótamelo y me lo envías por mensaje. Y cuando llegas allá tienes una lista de 25 artículos. Pues yo quiero que usted haga un ejercicio similar a eso. Si usted puede hacer una lista de compras, yo quiero que hoy usted haga una lista de eventos. ¿Qué dijo Jesús que va a pasar ese día? ¿Qué dijo Jesús que va a pasar ese día? Y usted va haciendo esa lista. Porque eso es lo que, ese como quien dice, de la zapata que estamos montando, esas son las bases de la zapata, de esta teología, de escatología, perdón, de escatología. Esas cositas que dijo Jesús. Ahí está. Hoy no podemos montar columna, ni viga, ni techo. Pero esto es lo que vamos a hacer hoy. O a empezar, ¿verdad? Porque vamos a tomarnos por lo menos 2 clases más en todo lo que dijo Jesús. ¿Ok? Vamos a empezar con el Evangelio de Juan. Vamos a hablar sobre las palabras de Jesús acerca del último día en el Evangelio de Juan. Recuerdan que hablamos la clase pasada, lo digo a modo de repaso, hablamos la clase pasada, voy a volver a ponerlo acá donde iba. Yo me siento como agitado hoy.
hablamos la clase pasada que Jesús y los apóstoles, principalmente lo vimos en el caso de los apóstoles, interpretaban la era de la iglesia como los últimos días. Y vimos que cuando en el libro de los Hechos, capítulo 2, se derrama el Espíritu Santo, Pedro, inspirado por el Espíritu Santo y explicando la situación, la conmoción de que la gente está hablando en lengua y los están escuchando gente de todas las naciones, se están convirtiendo como 3,000 personas en ese derramamiento poderoso del Espíritu Santo. Se les veían como lenguas de fuego repartidas en la cabeza. Y está pasando ese salpa afuera, vente tú, este escándalo que aquí empezó todo revolú. Ahí empezó el revolú de los pastores. Cuando ahí empieza todo ese asunto, Pedro se para y dice, hermano, estos hombres y esta gente no están borrachos, que son las 3 de la tarde. Esta gente, lo que está pasando aquí es lo que dijo el profeta Joel. ¿Y qué dijo el profeta Joel? Que en los postreros días, en los últimos días, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Quiere decir que Pedro dice, esta es la inauguración de los postreros días. En otras palabras, hoy iniciamos los postreros días de los que habló el profeta Joel. Este es el comienzo. Entonces ellos hablan de la última hora, sabemos, por ejemplo, Juan dice en una de las cartas hablando del anticristo, y del espíritu del anticristo, que ya sabemos que estamos en la última hora porque está el anticristo. Hablan de los últimos días, pero Jesús enseñó algo bien importante: el último día. Entonces el último día es, valga la redundancia, es el último día de los últimos días. El último, eso es otro trabalengua, hoy vengo con trabalengua. El último día de los últimos días. Los últimos días son un fracatán de años, ya vamos. Pero el último día de los últimos días es lo que vamos a estudiar hoy. Porque en el Evangelio de Juan, Juan lo explica bien claro. O Juan lo redacta, ¿verdad? Nos cuenta qué enseñó Jesús bien claro. Ok, ¿por qué es importante estudiar el Evangelio de Juan en este contexto escatológico? El contexto histórico del Evangelio. Vamos allí. Todos los evangelios se escribieron antes del año 70 después de Cristo. Menos. Todos se escribieron antes del año 70 después de Cristo. Menos el Evangelio de Juan, que el Evangelio de Juan se escribió alrededor del año 100 después de Cristo. Este murió también, mamá. Ok. Sí. Voy a ir a comprar uno. Las llaves están allí en el bulto. Ok. Acá estoy resolviendo con la ayuda idónea. Entonces, el asunto. Todos los evangelios, o sea, Mateo, Marcos, Lucas, se escribieron antes del año 70, después de Cristo. Juan escribe el evangelio alrededor, ¿verdad? Porque no es que estaba la fecha escrita, primera edición, año 100, pero alrededor del año 100 después de Cristo. ¿Qué pasa? Estos primeros evangelios se escribieron en el, vamos a decir así, en el rush de la persecución en Jerusalén. Cuando ellos estaban siendo perseguidos y cuando la iglesia empezó a salir de Jerusalén a las naciones gentiles con Pablo y Lucas, pretendiendo explicarle a uno de los discípulos de ellos cómo se pasaron las cosas correctamente en el orden de la historia, Lucas entrevista a los que habían visto a Jesús desde chiquito y estaban vivos todavía,
y hace un documental de 2 volúmenes, el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Todo lo que aparece en el Evangelio de Lucas y en el libro de los Hechos ocurrió antes del año 70 después de Cristo. Por eso es que en el libro de los Hechos no se habla de la destrucción del templo por los romanos. Si no hubiese aparecido, porque eso hubiese sido un evento, creo que bastante importante para cualquier judío que hubiera vivido en Jerusalén, aunque fuera una semana. Y para los griegos, cristianos. Para los gentiles, cristianos. Así que todo eso ocurrió antes del año 70. El año 70 es el año en que Roma invadió Jerusalén y destruyó el templo. Que se cumplió la profecía de Jesús que no iba a quedar piedra sobre piedra. Josefo, que es un historiador, dice que los romanos, pensando que había oro escondido entre las piedras del templo, desmontaron todas las piedras del templo. Lo hicieron añicos para sacar el oro, ¿verdad? Puede ser que hubiera, pero por lo menos yo no sé. No, siempre se dice que es como que ellos pensándolo. No sé. Así que, ¿por qué es importante entonces el Evangelio de Juan? Porque Juan tuvo más tiempo para escribir. Juan no escribió esto desde el apuro de la persecución en Jerusalén, ni de la persecución de los judíos de las sinagogas en ciudades gentiles, porque si usted se fija en el libro de los Hechos, los primeros perseguidores fueron los judíos de la sinagoga. Luego hay persecución de los gobiernos romanos, pero los gobiernos romanos que eran paganos y creían en muchos dioses, no persiguieron a la iglesia de los libros de los Hechos tan fuertes como los judíos de la sinagoga. Cuando usted lee el libro de los Hechos, objetivamente, usted se da cuenta que Pablo en Éfeso, Hechos 19, los discípulos de Pablo los llevaron a la corte, por decir así, los acusaron de blasfemar contra la diosa Diana, porque los que vendían las estatuitas de Diana se estaban quedando sin dinero porque la gente se estaba convirtiendo. Y cuando los llevan allí, el magistrado le pregunta a la multitud: ¿ustedes han visto a esta gente blasfemar o desacrar el templo de la diosa Diana? Y la gente misma gritó: ¡no! Ah, pues déjenlo ir. Y eso era un pagano. Lo que pasa es que para un pagano, que tú tuvieras un Dios diferente al mío, no era nada. Los cristianos empezaron a ser perseguidos más tarde por el Imperio Romano a base de que los cristianos decían que el emperador no era Dios. Y se empezaron a convertir gente noble. Y se empezaron a convertir gente en distintas posiciones de la sociedad romana. Y cuando se convertían decían: no, pero es que el emperador no es Dios. El único Dios verdadero es Jesucristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, esa conversión y negar la deidad del emperador causó la persecución contra la iglesia en su momento. Pero al principio, el libro de los Hechos, de los que habían que sacar a Pablo escondido, era de que los judíos de la sinagoga lo querían matar. ¿Ok? Esa perspectiva casi nunca nos la dan así, pero así fue. Sí, léalo. Así que cuando Juan está escribiendo esto, ya todo eso pasó. Y él no está por ahí corriendo, él está en una cárcel. Y lleva como 30 años, después de los evangelios, lleva como 30 años pensando esta teología que Jesús nos enseñó. Por eso Juan, cuando usted lee el evangelio, es un evangelio diferente a Mateo, Marcos y Lucas. Mateo, Marcos y Lucas se le llaman los evangelios sinópticos. No lo puedo escribir, pero sinóptico. Es como sinónimo, pero con P, sinóptico. Porque esos evangelios nacen de un evangelio. Todos nacen de un solo evangelio. Mateo escribió el primer evangelio. Se cree. Dicen que hay unos anteriores, pero no se ha podido probar. Pero son
son pensamientos de gente que analiza el texto. Pero se sabe que por lo menos Mateo estaba primero, Marco escribe segundo y Lucas escribe tercero. Pero usan la base de Mateo y lo editan un poquito. Por eso es que Mateo, Marcos y Lucas se parecen un montón. Y cuando usted va al Evangelio de Lucas, usted ve que tiene unas narrativas de la infancia de Jesús que los demás no tienen, porque Lucas entrevistó ya sea a Santiago o a María si estaba viva todavía. Pero entrevistó a alguien que conocía la historia de Jesús cuando pequeño. Y ahí es que aparece la historia de Jesús perdido en el templo. Los demás no tienen historias de la infancia de Jesús, porque lo que vio Mateo fue 3 años con Jesús, adulto. Y Marco no era discípulo directo de Jesús. Marco era discípulo de Pablo primero y después de Pedro, ayudante de Pedro. Y era el escritor de las cartas de Pedro. Era como el secretario. Así que muy probablemente el Evangelio de Marcos tiene unos elementos de la historia de Pedro. Yo me acuerdo, Marco, que las cosas eran así. Pues déjame escribirlo. Y pasó esto primero y esto después. Pero mira, Mateo no puso que tal cosa. Salud. Mateo no puso ahí que esto otro pasó también. Mira, y después que salimos de allí pasó esto distinto. Imagínese esa redacción. ¿Ves? Y ahí tú tienes los primeros 3 evangelios. Sinópticos, antes del año 70, el evangelio de Juan, teológicamente más maduro, más pensado, en un griego mejor. Está escrito en un griego mejor, no mejor que el de Lucas, porque Lucas por naturaleza, por nacimiento escribía griego, pero es un griego mejor que el de Mateo y Marcos. ¿Ok? Todo eso lo han analizado los eruditos. Entonces, le agradecemos a los eruditos por estudiar tanto. Pero en ese asunto, Juan llega a esta teología. Y por eso que tú dices, ay, el evangelio de Juan es tan bonito, porque él usa estos símbolos. Y Jesús dice 7 veces yo soy. Y Jesús 7 veces hace esto. Y Jesús esto. Y el evangelio de Juan son las últimas 2 semanas del ministerio terrenal de Jesús. Tampoco es la historia completa. Son las últimas 2 semanas. Y el evangelio de Juan es como 85% diferente a los demás evangelios. Yo me acuerdo, lo sé porque, Pepe, yo un día me senté en la iglesia en Estados Unidos, que yo no tenía ni 2 años de haberme convertido, y yo empecé a contar todos los versículos que tenían todos los evangelios y a sumar. Sumé todos los versículos de Mateo, sumé todos los versículos de Marcos, sumé todos los versículos de Lucas, sumé todos los versículos de Juan. Luego me puse a ver qué cantidad de los versículos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan estaban en común las historias. Saqué un % y descubrí que el 85% más o menos de Juan es diferente a los otros. Yo haciendo matemática allí con los textos bíblicos, pero pues me tocaban esas ideas de ponerme a estudiar. Así que el evangelio de Juan es bien diferente. Empieza, gracias madre, empieza en 2 semanas antes de que de acabar el ministerio de Jesús en la tierra. Juan lo hace con más pensamiento teológico en ese sentido. Es un evangelio más pensado. La teología del cristianismo, la resurrección de Jesús, especialmente cuando cayó en la cultura judía, más que en la de los gentiles, en la cultura judía, cuando eso cayó, causó un estremecimiento. ¿Cómo es? Que Jesús, ¿qué? Que está vivo, que está en el cielo, que es Dios. Entonces ahí empezó todo el tirijala de los primeros años de la iglesia. Ese momento de persecución, porque estos están trayendo una herejía.
Y ahí que usted ve a Pablo mismo matando a Esteban, persiguiendo a la iglesia, hasta que el Señor le dice, hold your horses, papi, que estás persiguiéndome a mí. ¿Ves? Ese celo por proteger el pensamiento judío es lo que os lleva a hacer esa persecución. Entonces usted ve a los judíos que se habían convertido al cristianismo y eran discípulos de Jesús, y los discípulos de ellos que entonces tienen que empezar a huir. En Hechos capítulo 12 tienen que empezar a huir de Jerusalén, y los únicos que se quedan en Jerusalén son los apóstoles. ¿Y por qué tienen que huir? Pues porque tenían que llevar la gran comisión, tenían que cumplir la gran comisión, pero también porque la persecución los estaba empujando. Váyanse, fuera. Y en ese proceso, el issue era, Jesús es el Mesías. Jesús es Dios. Jesús resucitó. Pero es un pensamiento en crisis. Y a la cajera. Porque ellos están moviéndose bien rápido. Acá Juan está como que más asentadito. Y ya lleva 30 años pensando esto. Sí, él murió ya 80 y pico años, por ahí, 90 años. Pero ya el proceso de pensamiento de él había madurado, comparado con lo que escribieron primero. ¿Me entiendes? Es como si usted tiene la misma historia, pero usted la pudo pensar por 30 años más, antes de escribirla. Eso es lo que yo quiero que usted capture. Tenía otra edad, era más maduro, las experiencias que tiene que haber tenido con el Señor, porque Juan es el autor de Apocalipsis. Cuando usted se fija, todas las cartas de Juan tienen elementos únicos de Juan, teológicos. Por ejemplo, usted no va a encontrar la palabra anticristo en ningún otro autor de la Biblia más que Juan. Si tú quieres entender el anticristo, esa palabra, antichrist, el anticristo, el que te lo explica literalmente, no es que alguien lo mencione, valga la aclaración, alguien puede mencionar la figura que llamamos anticristo, pero el concepto, el término anticristo, solamente Juan lo usa. Es único. Milenio, Juan, Apocalipsis 20. Usted no va a encontrar a nadie más hablando del milenio. Escribió un libro como Apocalipsis lleno de símbolos. Una simbología que arrastra cosas del Antiguo Testamento, las pasa por Jesús y las profetiza al futuro de la iglesia. Magistralmente. El hombre era un maestro en usar símbolos. Era un maestro. Se va y busca una palabra griega para hablar de Jesús y dice, en el principio era el logos. Pero entonces tú dices, el logos, porque el verbo es logos, pero cuando tú dices logos, en la cultura griega romana, el logos era el orden de todas las cosas. De ahí salía la vida. Y todas las cosas se organizaban por el logos, porque el logos era como decir una mente universal, como cuando a veces en filosofías de nueva era nos hablan de la mente universal, pues el logos era como una razón universal que mantenía todo en orden. Y que por eso es que entonces después nosotros los cristianos vemos a Jesús así como, pero él, para explicárselo a los griegos, dijo esta palabra, logos, y la trae al concepto
cristiano. Pero es una palabra extraña al cristianismo. Es una palabra que viene de otro lado con otro significado. En The Chosen, la serie, me gusta el episodio, voy a hacer un spoiler. En The Chosen, la serie, me gusta el episodio en que ellos están en una sinagoga y Jesús le dice a Juan que lo ayuda a buscar el libro que él va a leer. Y mientras están buscando, Juan le consulta, le dice, oye, yo estaba pensando que, qué sé yo, cómo empezar el evangelio, qué sé yo qué. Y yo estaba pensando en la palabra logos. Y Jesús le dice, logos, oye, me gusta. Me gustó porque él le dice, yo estaba pensando en la palabra logos. Y Jesús lo mira, dice, oye, buena idea, úsala. Y siguen hablando así como bien casual, tú sabes, como el Jesús de Chosen y el mío, ¿verdad? Pues yo no sé, el de ustedes es diferente, pero el mío es como el de Chosen, así como que bien cool, como yo, así. Así, ¿ah? Sí. Sí, sí. Sí, los filósofos de Alejandría y griegos ya tenían eso. Yo no sé si yo compartí con ustedes esa información, pero si no la busco y se lo envío. Pero yo tengo un estudio hecho de eso del logo. Yo no me acuerdo por qué fue que yo lo di, no sé cómo fue, pero me lo acuerdan. Me lo acuerdan después por WhatsApp y yo la busco y se los comparto. Segundo, tenemos que enfocarnos en el Evangelio de Juan porque hace referencia directa al último día. O sea, escatos gemera. Juan directamente habla, o sea, Juan pone a Jesús y a otros discípulos como Marta a hablar directamente del último día, el escato gemera. Escato es final, gemera es día. También el Evangelio de Juan tiene referencias internas acerca del significado de escatos gemera. Y eso es bien importante porque hay gente que dice que cuando Jesús habla del último día, está hablando de un periodo de días o años. Y lo quieren usar así porque ellos son de una de las corrientes escatológicas que ya estudiamos, que necesitan que las cosas de ese día no pasen en un día y pasen en 7 años. Pero cuando tú lees el Evangelio, en el mismo Evangelio, hablando del último día de la fiesta de los tabernáculos, Juan usa la misma palabra, escatos gemera. Así que hay una evidencia interna de que Juan lo que quería decir es el último día de la fiesta. Y cuando Jesús dice en el último día, es de este mundo como lo conocemos. Pero es el último día, porque usó las mismas palabras, ¿ok? Y se está refiriendo a un día que acabó una serie de días. ¿Está bien? No es que lo que dice Juan en Juan 7:37, que dice en el último día, el más solemne de la fiesta, no es que eso tiene que ver con escatología, eso no es lo que yo estoy diciendo. Lo que yo estoy diciendo es que el uso del vocablo, de las palabras griegas, en el mismo evangelio, el mismo libro, no pueden tener uno un significado de 7 años y en el otro el último día. Porque no es últimos días, es último día. No le puedes añadir un significado de un periodo de tiempo cuando en el mismo evangelio el autor lo está usando como el último día de la fiesta. ¿Entendido? Él mismo está dando evidencia usando la palabra en otro lugar. Dudas hasta aquí. Estoy explicándole por qué este evangelio vamos a estudiarlo y es importante. ¿Estamos? Dudas, comentarios, preguntas. Cuarto, el evangelio de Juan contiene testimonios de discípulos de Jesús, ya lo dije, Marta, hablando del último día y las cosas que pasan en el último día. Así que no solamente aparece Jesús hablando del último día, aparecen los discípulos de él hablando con él del último día. O sea que tú ves lo que él enseñaba y lo que aprendió la gente con él. Amén. ¿Sí?
Estamos, pues vamos allá, vamos a explorar el Evangelio. Vamos para allá, ahora es que se pone buena la cosa. El último día o día postrero. Vamos a estudiar eso en el Evangelio de Juan. Mire, lo primero que Jesús nos enseña es que la resurrección ocurre en el último día. Si buscamos Juan 6, 39 al 40, Jesús dice que la voluntad del Padre es que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y que Él, o sea Jesús, lo resucitará el último día. Esto va a ser como que bien redundante porque estoy repitiendo lo que Él dijo literalmente. Dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero, en el escato gemera. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Así que empieza a hacer la lista de compras. ¿Qué es lo primero que pasa en el último día? ¿Qué hay? La resurrección. Y ahí van a resucitar según Jesús, ¿quiénes? ¿Quiénes? Los fieles, los creyentes, los que creyeron en su nombre, y como dice Juan, tuvieron la potestad de ser hechos hijos de Dios, son la iglesia, los salvos, en el último día van a resucitar. ¿Y quién los va a resucitar? Jesús. Yo los resucitaré. ¿Ok? ¿Estamos? Ok, seguimos. Paramos. No, seguimos. Vamos a leer ahora Juan 5, 26 al 29. Dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha sido dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ahí está Jesús explicando la resurrección. ¿Quiénes van a resucitar en la resurrección según Jesús? Léanlo otra vez con calma. Léanlo otra vez con calma. Léanlo otra vez con calma. Gracias. ¿Lo vieron? No van a resucitar los buenos solamente. Van a resucitar los justos y los injustos. Los creyentes y los que no creyeron. Unos resucitan para vida y otros resucitan para condenación eterna. ¿Qué día es la resurrección? El escato gemera. Y ese día de la resurrección vamos a resucitar la iglesia magna. Van a resucitar los justos y los injustos. Es que eso está describiendo lo mismo. Mire, pastora, te voy a coger la cajita de Kleenex. Válame, después quién la entra ahí. No, déjala ahí. Esta es mejor. No hay que sacarla. Miren, esto pasa con Apocalipsis, pero te lo voy a explicar con todas las profecías. Vamos a suponer que este tema es escatología. Esto es un tema, no es una cajita de Kleenex. María, ¿qué es esto? Escatología. Gracias. Ya esto no es una cajita de Kleenex. Esto es escatología. Usted va a escuchar una profecía y te dicen, mira lo que es la escatología. Y tú lo ves, ¿verdad? Y ahora esto. 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 ¿Te estoy enseñando cosas diferentes?
¿O te estoy enseñando lo mismo con distintas perspectivas? Pues aquí vamos a ver la perspectiva de Jesús de la resurrección. Pero no contradice nada a Pablo en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. Nada aquí se contradice. Lo que pasa es que tenemos que verlo y saber, este es el tema que estoy viendo, la resurrección. Ok, pues Jesús dijo, el día de la resurrección, yo voy a venir porque soy el Hijo de Dios, tengo poder para dar vida, pero como soy el Hijo del Hombre, tengo poder para enjuiciar la tierra. Analice eso. Todavía tengo aquí, mira. Estamos viendo esta parte. Jesús hablando en Juan 5. Pero analice eso. Como soy hijo de Dios, tengo vida para dar vida. Pero como soy hijo de hombre, tengo poder, autoridad para enjuiciar. Y ese día resucitarán, oirán mi voz. 1 Tesalonicenses 4 dice que es con voz de arcángel, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios. O sea, se va a escuchar la voz de Jesús. Lo mismo. Oirán mi voz y los que están en los sepulcros resucitarán. Unos para vida y otros para condenación eterna. Día de la resurrección. Entonces, en Juan 6 dice, oye, el día de la resurrección es el último día. ¿Make sense? Entonces tú me estás diciendo que el día del juicio también es el último día. Porque él dijo que el día que lo resucitara lo iba a enjuiciar. Ok, estamos llegando, pero no te más adelante. Ya tú leíste toda la clase. Tú eres escritora, parece que eres lectora rápida también. Ok, miren esto. Miren lo que dice 1 Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, ¿qué dijo Jesús arriba? No os maravilláis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán mi voz. La voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, ese día que el Señor está bajando en la nube, se va a escuchar la voz de Él y los que están muertos en Cristo son los primeros que van a resucitar. Pero me metí ahí con Pablo. Ahí les traje una viga. Que yo le dije que no iba a hablar mucho de eso. Pero es que yo sé que esas preguntas vienen. Pues les traje una viga para que no digan que no les regalé algunas piezas del resto de la casa. Pero no la podemos trepar allá arriba todavía porque estamos montando la zapata. ¿Está bien? Segundo. O sea, analicemos. El último día va a haber resurrección. ¿Sí o no? Vaya haciendo la lista. Va a haber resurrección. Va a haber resurrección de los justos. ¿Va a haber resurrección de los justos? Sí. ¿Va a haber resurrección de los injustos también? Ese día a los justos se le va a dar vida eterna. Y a los justos sí. Y a los injustos se le va a dar condenación. Para tú separar los justos de los injustos, tienes que hacer un juicio. Vamos, vayan trayendo las vacas sagradas al matadero. Vamos con calma. Segunda, ninguno puede venir a mí, esto lo dijo Jesús en Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Y yo lo resucitaré en el escato gemeras, en el día postrero.
El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero, en el escatos gemera. O sea que de seguro, 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 la resurrección es el último día. ¿Ok? Jesús lo dijo claro y lo reitera y lo reitera y lo reitera. Si hay una teología que dice que la resurrección no es en el último día, ¿qué está haciendo? ¿Perdón? ¿Contradiciendo a quién? A Jesús. ¿Qué hacemos entonces? ¿Nos aferramos a esa teología o empezamos a averiguar por qué tenemos que cambiar? ¿Y a dónde vamos a cambiar? Porque no vamos a pelear con Jesús. Yo por lo menos no me quiero poner los guantes con Jesús. En un sentido teológico. ¿Tú sabes lo que tú ponerte los guantes para argumentarle a Jesús de teología? Está complicado. A mí me gusta la teología y me gusta la apologética y el argumento teológico y averiguar, pero con Jesús no me pongo en esa. Entonces, aquí yo estoy escuchando a Jesús claramente hablando qué pasa el último día. ¿Para dónde me voy? Ahí, no pongo más nada. Tercero, Jesús enseña que el juicio final será en el último día. Pero antes de llegar ahí, denme una oportunidad. Miren, en el versículo de Juan anterior, bueno, todo lo que estamos hablando es de Juan, pero en los versículos anteriores, cuando hablamos como hijo de Dios, hijo de hombre, no lo expliqué nunca y me quedé como que patinando y el Espíritu Santo me lo trae de nuevo. Como hijo de Dios da vida, pero como hijo de hombre, juicio. ¿Por qué como hijo de hombre enjuicia y como hijo de Dios da vida? ¿Por qué? Vamos a entender ese versículo a plenitud. ¿Por qué? Vino en carne como hombre, pero ¿por qué él vino en carne como hombre? Para morir por nosotros, cumplir la ley, matar las obras de la carne. Hagan así un momentito y cojan la teología de restauración y tráigansela aquí. ¿Por qué Dios no se hizo ángel? Había venido un montón de veces como ángel en el Antiguo Testamento. El pecado entró por un hombre. ¿Y por qué el pecado puso el planeta en una situación, el mundo, en una situación precaria y hay que restaurar el mundo? Porque entró, ¿por qué? Era la cabeza representativa de la nación. Porque Adán era la cabeza representativa del mundo, era el rey del mundo, el que tenía dominio sobre toda la tierra en el nombre de Dios que lo creó. Por eso el Verbo se hizo carne para convertirse en el postrer, el último Adán, y restaurar el reino de Dios que se había perdido por el pecado en la humanidad a la humanidad. Por eso no vino hecho en forma de mujer, vino en forma de hombre, porque Adán era la cabeza. Por un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte. Toda la corrupción que entró al mundo entró porque Adán pecó, ni siquiera porque Eva pecó primero. Clase de lío se buscó a Adán. Imagínate, vamos a imaginarnos por un segundo, cámbiate la historia. Eva pecó, viene donde Adán y Adán le dice, acho, pegaste, qué mal. ¿Come tú también? No, mamá. Ah, que tú estás brutal, que tú eres un tóxico, que no quieres comer conmigo. No, pero es que yo no como fast food. Eso hace daño. Tranquila, vete, que yo me preparo algo. Y llegaba Dios.
Adán, ¿y dónde está Eva? Chacho, se fue por ahí a janguear, habló con la serpiente, se comió la fruta que tú dijiste que no nos comiéramos y quiere que yo me la coma. Yo le dije que se vaya a comer sola. Ah, pues espérate que te voy a hacer otra. Y la historia hubiese sido totalmente diferente. Pero no. Cuando Adán vio que Eva tocó y comió y no cayó escogotada en el piso, de momento dijo, pues verdad lo que dijo la serpiente, aquí hay truco. Y dudó de Dios y transgredió. Adán pecó con una transgresión, no como Eva. Y era porque Adán tenía Adán se le había dado una encomienda, se le había delegado una autoridad. Y Adán y Eva somos toda la humanidad. Toda la humanidad cayó. Porque Adán pecó, todos pecamos. Porque todos estábamos en los lomos de Adán, no es de Abraham. Pero voy ahí. Leví diezmó en los lomos de Abraham, dice la Biblia. ¿Te has leído eso antes? Que Leví diezmó en los lomos de Abraham. Pues mira, los lomos no son los lomos. Los lomos quiere decir que en Adán estaban todas las semillitas de la humanidad. Si entiende la palabra semen, semilla, sementera, semental, Adán era el semental de la humanidad. Era el saco de semillas de toda la humanidad. Y cuando Adán pecó, todos los que estábamos en él nos contaminamos. Por eso cuando Jesús nace, no puede nacer de un hombre. Tiene que nacer de Dios. Porque si nace de un hombre, nace contaminado y fuera hijo de hombre, muerto. Pero como hijo de Dios, está vivo. Pero como hijo de hombre, tiene autoridad para sojuzgar la tierra. Porque se le dio en Génesis 1, 26 al 28. Y estamos en un plan de restauración. Por eso es que Romanos 13 dice que los magistrados tienen autoridad de parte de Dios para juzgar a los que hacen lo malo, porque los seres humanos somos los que tenemos esa autoridad en la tierra. Por eso es que Dios usa naciones para juzgar otras naciones. Por eso es que no pudieron entrar a la tierra prometida hasta que los pecados de los cananitas no le llegara a Dios hasta la nariz y estuvieron 400 años de esclavos en Egipto, en una incubadora creciendo, para que cuando salieran de allí fueran la espada de juicio de Dios contra los cananitas. ¿Y qué hicieron? Se juntaron con ellos y se contaminaron con otros dioses. ¿Me sigue? Profundo, ¿verdad? Él dice deep, está profundo, pero Jesús es el postrer Adán. Él es hijo de Dios que da vida, pero como hijo de hombre, él puede enjuiciar. Entonces, cuando tú te vas al libro de Daniel y ves que el hijo del hombre lo llevan delante del anciano de días y preparan tronos allá arriba y lo sientan delante del trono del Padre, tú dices, esa es la ascensión. En Daniel 7, tú lo que ves es la ascensión del Hijo del Hombre. Que es lo mismo que ves en Apocalipsis 12, cuando el varón que nace de la mujer es llevado al cielo delante de Dios. Es arrebatado, dice. Es arrebatado al cielo delante de Dios. Usan la misma palabra del arrebatamiento. Se lo llevaron. Eso ya pasó. Jesús ya ascendió al cielo. Ahora el cielo lo está reteniendo porque es como si él tuviera ganas de volver. Pero le dicen, no, todavía. Hasta un día que van a decir, ahora sí. Y cuando él baje, con voz de mando, va a llamar, ¡vengan a mí! Ay, la desperté. Mala mía.
vengan a mí. Y con ese grito así, los que están muertos van a resucitar. Entonces, 1 Tesalonicenses 4 dice que los que están durmiendo en Cristo van a resucitar y van a aparecerse con Él en la nube. Entonces, los que estemos en la tierra vivos, creyentes, vamos a ser arrebatados y nos trepan a la nube. Pero la nube, ¿está yéndose otra vez o está bajando? Porque los ángeles dijeron, así como se fue en una nube, así volverá. ¿Viste que te estoy hablando? Pero es lo mismo. Es la misma cajita. Lo que pasa es que son distintas. Tienes que montar las distintas perspectivas como un Rubik's Cube. Si tienes el Rubik's Cube todo regado, es mejor que le saques los stickers y los pongas bien. Eso es como si fuera una trampa, pero es que la escatología es bien sencilla. Nosotros nos la hemos complicado y es tan sencilla que es mejor. Mira, vamos a irnos a lo básico otra vez. Así es. Todos los rojos juntos. Y cuando tú lo ves, dices, oh, ahora sí. Mira, se parece a la Nueva Jerusalén, que Apocalipsis dice que es un cubito. Ok, tercero, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el penúltimo día, en el día después del último. Así que, ¿cuándo es el juicio? Jesús está diciendo, mira, yo soy el Mesías, pero en esta etapa yo no vine a condenar al mundo. Pero todo lo que yo estoy hablando, el que no lo crea, cuando yo venga, ya se condenó. Porque la única manera de salir de la condenación es creyendo. No es que vamos a entrar en condenación porque escuchamos la palabra y no la creímos. No, nosotros nacimos condenados. Y cuando escuchamos la palabra y la creemos, nos salvamos de la condenación. Por eso que tú eres salvo. Por fe. No por obra. Porque por obra no te puedes salvar. Es como si, en estos días alguien me estuvo hablando de eso, lo repito. Es como si tú fueras, no sé si fue aquí mismo, pero es como si tú fueras a la corte. O no tú, vamos a hablar de otra persona. Arrestaron a alguien robando en el banco. Lo cogieron en las cámaras de video, lo cogieron los guardias con 2 bolsas con 30,000 pesos en las 2 bolsas, saliendo con las armas en la mochila y todo el revolú, la careta puesta, lo arrestaron, lo tiraron al piso, le quitaron la careta, tienen toda la evidencia. El caso, todo el procedimiento de arresto lo hicieron bien. Y cuando el tipo se presenta ante el juez, le dice, pero mire, yo los fines de semana llevaba los Boy Scouts al bosque. Yo daba tiempo voluntario en un asilo anciano al lado de casa. Yo hago cosas buenas también. Sí, pero es que no te estamos juzgando por lo bueno que hiciste. Te estamos juzgando por lo malo que hiciste. Y por lo malo que hiciste, estás condenado. Nosotros no nos salvamos solos. Estamos condenados. Nacimos condenados. Desde Adán para acá. Solamente nos salvamos cuando Cristo escuchamos el mensaje y por el oír del Espíritu, del rema de Cristo, recibimos fe, porque es un don de Dios, y llegamos a Jesús. Porque ¿quién lleva a la gente a Jesús? Pero Jesús dijo que era el Padre. O sea, todo el que viene a mí, yo no lo echo fuera, porque yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Nadie viene a mí si el Padre no lo trae. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló
carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Usa el Espíritu Santo, pero el Padre dice, lo adopto, lo adopto, lo adopté, la adopté, la adopté. Entonces somos salvos en esperanza, porque todavía nosotros no hemos visto nuestra salvación. ¿Por qué somos salvos en esperanza? Dice la Biblia. Porque el día que vamos a ver nuestra salvación es cuando el Señor se siente en el trono y diga, Leo, tú eres de los míos. Ahora somos salvos por fe. Ahora, eso es una seguridad, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que todavía no hemos visto. Hay gente que tiene duda de que es salvo, pues no tiene fe. Porque si tienes fe que eres salvo, eres salvo. Nadie lo puede poner en duda, eres salvo. Pero tú no has visto la salvación. La salvación la vas a ver cuando el juez se para ante ti y diga, tú eres salvo. Oveja. Tú eres un cabrito, échate para allá. Oveja. Trigo. Cizaña. Me estoy adelantando a la clase que viene. Trigo. Cizaña. Oveja. Cabrito. Ese es el día del juicio. Y esas parábolas son escatológicas. ¿Cuándo es el día de la siega? Cuando los ángeles van a separar el trigo de la cizaña. Y va a ser un día bien emocionante. Yo estoy loco de verlo. Chacho, yo vivo para ese día. A mí me emociona, ¿verdad? Esto a mí me encanta. Y yo quisiera que ya esto pase. Porque a mí hablar de escatología lo que me da es más ganas de que llegue. Uy, me enamora. Estoy loco que vuelva. Maranata, ven, Señor Jesús. El espíritu y la esposa dicen. Hay gente que te le dice, porque por ahí viene Cristo. Ay, Dios nos libre. Sí, Dios nos libre. ¿Cuál es la inseguridad? Ese es el día glorioso. Se supone. Se supone que es lo que estemos esperando y para lo que estamos trabajando. Pero vamos. Qué bueno que estamos alineándonos, ¿verdad? Como que el Rubik's Cube se está montando. Ok, en resumen, Jesús enseña que el último día será un día de resurrección de fieles para vida eterna, resurrección de infieles para el juicio final y condenación. Ahora vamos a hablar de las experiencias de Jesús, de los discípulos de Jesús del último día. Miren, saben que Lázaro se murió. Lázaro se murió. Cuando mandaron a decirle a Jesús que Lázaro estaba enfermo grave, Jesús caminó 4 días más lejos. Cuando volvió, María, que era siempre la más cercana de las hermanas de Lázaro, porque Lázaro tenía 2 hermanas, Marta y María. ¿Te acuerdas la María que estaba sentada a los pies de él mientras Marta estaba afanada porque Jesús está en la casa y hay que dejar todo listo y hay que prepararle buena comida y que se metan estos discípulos aquí, todo lo que piden es agua? Y ella estaba en ese hoch y María había tomado la mejor parte, sentarse a los pies de Jesús y aprender de él, la que no le sería quitada, ¿verdad? Pues esa María, después que Lázaro ya estaba en la tumba por varios días, Jesús llega y María no sale ni a verlo. Y Marta sale a recriminarle. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Porque sabían que él lo podía sanar. Ellos cuántas historias de Jesús habían visto. Lázaro era amigo de Jesús. Lázaro era un amigo de Jesús. Ahora, miren lo que pasa en esa historia que está ahí encerrado. Como que no le damos mucho énfasis, pero está ahí. Vamos a leerlo. En Juan 11, del 20 al 24. Dice, cuando Marta, estoy en la página 27, gracias. Cuando Marta supo
Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Imagínate que Juan está enfatizando, ¿sabes? Este es Juan, aquí está Juan diciendo, esta es la María que Jesús dijo tal cosa. Marta, afanada está, pero está escogido la mejor parte, la que no le será quitada. Está enojada, no quiere salir. A veces hacemos nosotros eso, porque Jesús no lo hizo a nuestra manera, nos enojamos. Y a veces hacemos lo que hace Marta. Somos así, somos unos Martas y una María cualquiera. Dice, Señor, dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mira qué convicción tiene ella de que Jesús podía sanar a Lázaro. Más todavía cuando el mensaje que Jesús le envía, acuérdate que le enviaron un mensajero, Jesús, tu amigo Lázaro está enfermo. No se preocupen que esa enfermedad no es para muerte, es para la gloria de Dios. Y se muere. Que te llega el texto y Jesús dice en el texto, no te preocupes, que esa enfermedad no es para muerte, es para la gloria de Dios. Y en vez de irte a visitar al hospital, se va 4 días a janguear. Y la muerte ahí, y se muere Lázaro. Pero Jesús dijo, mira lo que dice el texto. Él me dijo, pero yo sé, le dice Marta, que aún ahora Dios dará todo lo que le pidas. Jesús le contesta, tu hermano resucitará. ¿Y qué le contestó Marta? Entonces los discípulos de Jesús habían aprendido bien la lección y nosotros la aprendimos. Marta le dice, sí, yo sé que él va a resucitar en el último día, seguro. Ahí resucitamos todos. Pero yo no lo quiero el último día, yo lo quería ahora. Yo lo quería ahora, no en el último día. En el último día, pues sí, tremendo, gloria a Dios, pero es que me hace falta. Entonces ahí va Jesús, delante de la tumba de Lázaro, llora, dice que saquen la piedra y con voz de mando, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió. Porque él es el Hijo de Dios que puede dar vida. Demasiado. Es más, déjalo ahí. Suelta el micrófono. Demasiado. Eso me vuela la cabeza. Lázaro, ven fuera. Pues imagínate esa misma voz llamando a Lázaro del Hades, llamando a todos los muertos en el último día. Y que todos los muertos lo escuchen. Todos oirán su voz. Sí, porque hay gente que piensa que ese día de la resurrección, Jesús viene como ninja, como estábamos relajando ahorita, que la hermana se había ido en el rapto y no nos habíamos dado cuenta. No, cuando el Señor venga, todo ojo lo verá. La voz va a ser escuchada, la trompeta final va a ser escuchada. Y no hay nadie que no se vaya a dar cuenta que Él llegó. Él va a ser como un relámpago que sale del oriente y se pone en el occidente. Imagínate eso. Eso no va a ser un acontecimiento que nos vamos a quedar. Oye, ¿el pastor dónde está? Ay, mira, hay una jopa doblada ahí del pastor. Mira, la jopa de Berea la dejó ahí. ¿Y cómo él se fue? Como aparece en las películas. Que se iba la gente en el rapto y los ángeles doblaban la jopita y la dejaban así puesta en los asientos del avión. Y el avión estrellándose y la jopita dobla.
Así no va a ser. Que la gente después dice, ay, yo no sé, hay muchos desaparecidos. ¿Qué a ver será? ¿Serán los aliens? Ah, eso fue los extraterrestres vinieron. Eso no va a pasar así. Cuando Jesús venga, no va a haber quien no se dé cuenta. Hasta los muertos se van a dar cuenta que llegó. Así que, analiza. Alguien me escribió una asignación, no recuerdo el nombre, pero sé que lo escuché por lo menos una vez. Cuando digo escuché, es que cuando yo leo, yo escucho al autor. ¿Verdad? Escuché por lo menos una vez, creo que en otra se mencionó más o menos, pero una vez lo escuché ahí, que una de las corrientes escatológicas tiene dos resurrecciones. La de los justos primero y la de los injustos después para el día del juicio. ¿Qué hacemos con esa corriente escatológica? ¿Cuáles son las enseñanzas de Jesús sobre la resurrección de los justos y los injustos? ¿Son 2 días separados o el mismo día? ¿Qué día es? O sea que no hay 7 años in between. ¿Peleamos con Jesús o con los teólogos del siglo XIX? Eso fue los otros días que salió esa teología. Así que no se preocupe mucho. Por eso le enseñé esas teologías primero y los puse a pensar en eso. Porque ahora cuando escuchen a Jesús, comparan. Y empiezan a montar la teología de Jesús. Porque yo no estoy seguro que yo pertenezco a ninguna de las 4 corrientes. Es como a mí me dicen a veces, ¿tú eres calvinista o arminiano? Y yo, ninguno de los dos. Pues yo no soy calvinista. Los calvinistas ignoran versículos que los arminianos favorecen ignorando los de los calvinistas. No sé si me entiende. En el término de la salvación, los calvinistas usan unos versículos, los arminianos enfatizan otros. Los que enfatizan los arminianos, los calvinistas no los usan, y los que enfatizan los calvinistas, los arminianos no los usan. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Yo prefiero decir, mira, yo estoy tratando de ser bíblico, de seguir a Jesús. Entonces, como buen discípulo de Jesús, si Jesús me dice, mira, hoy hay examen, Marta, hoy tenemos examen, vamos a tener un examencito de la resurrección. Pero sabes que mis clases son demostrativas, Marta. Vamos a preparar la clase, que esto es para la gloria de Dios. Vamos a dejar que Lázaro se muera, para entonces yo llegar tarde y darte una clasecita. Marta, él va a resucitar. ¿Cuándo es que va a resucitar, Marta? En el último día. En la resurrección del último día. Muy bien, Marta, aprendiste bien la clase, pero vente, vamos para la tumba. Ahora te voy a enseñar la resurrección. Cuando yo llame, mi autoridad lo va a sacar de la tumba. Quiten la piedra. Lázaro, ven fuera. Y el que apestaba se levantó. Una vez un pastor me dijo que ya la gente no resucita porque ahora los rellenan de algodón. Como él era un charlatán, yo me quedé mirándolo así, a ver si era chiste o no, pero me lo dijo en tono serio. Y yo le dije, pastor, el que convirtió el agua en vino no puede convertir el algodón en tripa. El que convirtió el agua en vino no puede convertir el algodón en intestino. Tú sabes. Seguro que puede. Ay, que si no lo enterraron en la resurrección, el cuerpo no lo van a encontrar. Porque mira, se lo cremaron, válgame, esa es la resurrección, no resucita. No resucita.
no resucita, es que ignoran la resurrección. Pero eso no lo vamos a construir hoy. Pero la resurrección, 1 Corintios 15, Pablo la explica galantemente, no tiene nada que ver con este cuerpo terrenal. Los que hayamos quedado ese día, nos van a tener que quitar para darnos el celestial. Dios no necesita polvo de la tierra para crear un cuerpo celestial. Es una contradicción. Allí donde lo enterraron, allí. Y si Dios tiene que juntar las moléculas de las cenizas de donde sea, aparece la persona también. El poder de Dios, imagínense. Hijo de Dios. Es un poder. Yo no puedo calcularlo. O sea, tanto Jesús como los discípulos de él en el Evangelio de Juan, un evangelio que tiene evidencia interna del uso de escatos gemera, último día, nos muestran los eventos claramente enseñados por Jesús y nos muestran los discípulos de Jesús repitiéndole a Jesús: yo aprendí bien tu clase, yo sé que él va a resucitar el último día. Pero eso no es el problema, es que yo lo quiero hoy. Eso fue lo que le dijo Marta. El problema no es que él va a resucitar el último día, eso yo lo sé. Es que a mí me hace falta, mi hermano. Y Jesús lloró, abrió la tumba y con voz de mando: es el Señor. Lázaro resucitó y se volvió a morir. Y está esperando la resurrección. Pero Jesús es el primogénito de la resurrección. Es el primer fruto, la primicia de los que resucitan. Porque es de los que resucitan para nunca más volver a morir. Y él es el primero. ¿Capicho? Último día. Vamos a ver, ¿quién tiene la lista hecha? Último día. Resurrección. ¿Quiénes resucitan? Los justos y los injustos. Los justos van ¿para qué? Y los injustos, para que eso ocurra, entonces tiene que haber y el juicio es ¿qué día? ¿Cómo se dice en griego último día o día postrero? Escatos gemera. Está por ahí en la página. Pero miren, estamos tirando la zapata. Pero ya pusimos bastantes rocas. Ya hay bastantes rocas. Con lo que te enseñé hoy ya tienes bastantes rocas para empezar a buscar. Pero todavía nos faltan rocas que poner. En la próxima clase vamos a estar estudiando las parábolas escatológicas de Jesús. Y vamos a ir por distintas parábolas escatológicas, o sea que el tema es escatología, y vamos a estudiarlas. Y al final, que este jueves no, el de arriba, vamos a estudiar Mateo 24, que le llaman en la teología el capítulo profético de Jesús, porque es canónico. Pero vamos a analizar cómo funciona Mateo 24. Pero Mateo 24, de todo lo que vamos a estudiar, lo más complicado. Las parábolas son más fáciles que Mateo 24. El día de la siega es el día que separarán el trigo de la cizaña. Y el día de la siega, dijo Jesús, es el fin del mundo. Si es el fin del mundo, ¿qué día es?
Ya, se fue una clase más. Pero lo vamos a ir con calma porque son varias. Jesús enseñó muchísima escatología. Nosotros no la enseñamos, pero Jesús le metió escatología en un montón de parábolas. ¿Ok? Bueno. Ahí tienen unas preguntitas de reflexión teológica. Ay, ¿se las doy de asignación? Sí. Estamos apretando, ¿verdad? Como que, ¿verdad? Me dan asignaciones todas las semanas. Acuérdense ponerle el nombre a las asignaciones, por favor. Yo quiero que usted haga estas preguntas porque así usted, mire, cuando yo leo sus trabajos, sus reflexiones teológicas, yo puedo escuchar si usted comprendió la clase. Yo más que ver que usted tiene todos los mismos detalles que están en el papel, yo lo que quiero es ver si usted comprendió la clase. Yo quiero ver que usted reflexiona en la clase y produce algo que se nota que usted estudió, que usted entendió, que usted aprendió. No tiene que estar todo de acuerdo, pero se nota que usted hizo una reflexión teológica. Ok. Ahí di un la, ¿verdad? Es un la. Entonces ahí tienen 3 preguntitas más. Y después seguimos el jueves que viene contando con Dios. Pregunta. Duda. Acá. Siempre he tenido una curiosidad. Usa el micrófono para que atrás te escuchen. Siempre he tenido una curiosidad para las personas, ¿verdad? Las personas que tienen discapacidad. No física, porque mentalmente están ahí, pero mental, que no creen y se consideran sanos, o sea, se consideran inocentes, que no caen en el juicio. ¿Escucharon la pregunta, verdad? Pues mire, la pregunta es que cuando tú tienes una persona que tiene alguna condición mental, vamos a decir que la persona es esquizofrénico, para dar un ejemplo, y la persona asesinó a una persona, si es inocente o es culpable. Yo puedo tener muchas ideas, pero yo te voy a dar una contestación que quizás tú digas, pues tú estás jugando conmigo, pero como yo no soy el juez, no sé decirte. Algo como el autismo, algo como... Es que Dios tiene misericordia. Exacto. ¿Sabes? Es el que tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Entonces, esa voluntad de Él yo no la conozco. Y pretender enmarcarla en un criterio mío, para mí es prepotente. Podemos debatir horas, que podría ser que sí, que no, que bueno, que sí, que si la gente va, pero eso yo no me gasto en eso. Porque es que no sé. Muchas veces he pensado eso. Inclusive personas que están en sus 20 y pico, 30 y pico, 40 y pico, que han vivido una vida y de momento tienen un accidente y ya esa mente no está. Es un cuerpo nada más. Ajá. Pero pudieron haber tenido la oportunidad de conocer a Jesús. Ahí vuelvo. Como que no también. La misericordia. La misericordia. ¿Qué pasa con los niños? Los niños, nosotros pasamos el mismo pensamiento de los niños. Si un niño se muere, pues, yo pensando que Dios es amor, que yo me imagino, pero yo no soy el juez. ¿Tú me entiendes la contestación? Entonces, vamos a ese caso ahora. Yo sé que antes de las 9. Amén. Yo estoy relajando. Miren esto. El que se suicida, miren esto. En estos días yo estaba hablando con una persona, en estos días puede ser hace 8 meses.
Yo estaba hablando con una persona que tuvo un familiar que se suicidó. Y la pregunta base era esa misma. Y me llegó a la mente esta idea. Por no decir que me lo dijo el Espíritu Santo, pero esto fue lo que me llegó a la mente. Yo vi escenas de edificios multipisos que se están quemando y que la gente en el estrés del incendio se lanzan por las ventanas. Prácticamente, ¿qué hicieron? Se suicidaron. ¿Se le está diciendo a la gente que se suicide? No. ¿Estamos diciendo que el suicidio, que si Dios, que si no? No. Pero la persona que se suicida está en su mente, aunque tú lo veas caminando por ahí, peor que en un cuarto que se está quemando en un hotel. Y puede ser que ese impulso sea algo que no tuvo, o sea, no como que ¡buah! Explotó. Pero vuelvo. Que hay espíritus inmundos, yo los tuve alrededor mío, que inspiran a que uno se mate. También. Yo soy el juez del que se suicida. Pues cuando yo tengo unas preguntas que me quedo patinando porque yo tengo puntos a favor, puntos en contra, puntos en contra, yo digo, espérate, ¿qué yo hago aquí? ¿Estoy juzgando si se salvan o no? Pero es que eso no me toca a mí. Por eso es que la pregunta parece que me estoy sacando la conversación rápido, porque está por encima de mi conocimiento. O sea, yo no sé. Cuando la escritura dice, Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y eran gemelos en la misma barriga, y antes que nacieran ya le había escogido uno. No habían hecho ni bien ni mal, dice Pablo en Romanos 9. Y entonces, ¿cómo yo brego con eso? Es Dios. Su mente sobrepasa la sabiduría mía. ¿Perdón? Sí, pero es que ahí tenemos que meternos, tendría que repasarlo, porque ahora mismo no me llega a la mente el versículo. Pero definitivamente, aunque el Señor es amor, también es fuego consumidor. Y no podemos, por ejemplo, decir que Él, porque nos ama o ama a la humanidad, se va a olvidar de los pecados de la humanidad, pues entonces estaríamos hablando de una salvación universal. Que todo el mundo es salvo. Entonces, si todo el mundo es salvo, ¿qué hacemos aquí? Comamos y bebamos, que mañana moriremos. No, a mí se me haría más fácil irme por ahí, hacer lo que me dé la gana. Entonces hay unas cuestiones que... Entonces, salvo siempre salvo, aquí tengo que seguir hablando. Porque él lo menciona, ¿verdad? Salvo siempre salvo es una teología que usa más la gracia de Dios. Pero es porque no es, y el nombre salvo siempre salvo afecta la gracia de Dios, porque una vez que el Señor te escogió para salvarte, tú te vas a salvar. Eso no viene de ti, ni empezó por ti, ni termina contigo. Ahora, salvo siempre salvo, enseñan que porque tú eres salvo por gracia, te puedes ir a pecar y hacer lo que te dé la gana. Y ahí violentan las mismas palabras de Pablo en Romanos 6:14, que dice que porque somos salvos por gracia, ahora viviremos en pecado. En ninguna manera. ¿Entiendes? Entonces, ese balance lo quitan. Por eso es que
Si a mí me preguntan, ¿tú eres salvo, siempre salvo? Yo digo que no. Porque esa teología de salvo, siempre salvo, incluye popularmente lo que la gente ha escuchado, incluye que porque eres salvo por gracia, tú puedes pecar porque ya tú eres salvo. Pero la Biblia dice que la gracia nos enseña a apartarnos de la impiedad. Que en nuestras debilidades Él se hace fuerte por gracia. Y que la gracia obra en nosotros para hacer la obra del Señor. Por eso Pablo dice, yo soy lo que soy por su gracia. Yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, pero he hecho por su gracia más que todos ellos. No yo, la gracia de Dios obrando en mí. O sea que la gracia de Dios es la que hace que tú hagas el ministerio. Lo que pasa es que me voy retirando lentamente como Homero Simpson adentro de los arbustos. Hasta ahí, pregunta, contesté. Tenemos esa pendiente. ¿Qué es lo que dice Romanos 13? Yo sé que, no, Corintios, 1 Corintios 13. Eso es lo que tú me estás citando, pero no me acuerdo de esa parte. Pero lo que tú dijiste de que no, eso no está. Pero por ahora, si lo buscan, nos avisa. Me escriben. Pero por ahí vamos. ¿Está bien? Amén. Yo como sé que no soy salvo, siento que no puedo terminar. Yo como sé que no soy salvo por obra, soy salvo por gracia, yo tengo seguridad de mi salvación. Porque si las obras no me salvaron, las obras no me van a condenar. A mí me escogió Dios para ser salvo y reveló a su Hijo en mí. Y había escogido ese día antes de la fundación del mundo. Y el don de fe que yo tengo me lo regaló Dios. Y los regalos de Dios no son una porquería. Y yo vivo por fe. Hablando de lo que el caballero estaba mencionando, nosotros, por ejemplo, como familia vivimos un escenario donde mi abuela fue paciente de Alzheimer. Y el momento que Dios nos permitió llegar a la iglesia, ya ella era un paciente de Alzheimer, ella no tenía memoria de quiénes éramos nosotros. Pero nosotros sí vimos, de una manera u otra, vimos la gracia de Dios impactar la vida de nuestra abuela. Nosotros la vimos gozarse, no teniendo memoria de quiénes éramos nosotros. Nosotros la vimos cantar y vamos, hablando en folclórico, mi abuela fue más mala que el diablo. Pero la gracia de Dios nos permitió impactarla. A tal punto, pastor, que yo recuerdo que una semana antes de que mi abuela muriera, mi abuela, lejos de sus facultades mentales, porque estaba en un Alzheimer que avanzado, recuerdo que un día en la antesala de la casa me miró y cayó en sí y me dijo en inglés: tú vas a ser grande en Dios. Una mujer que nunca le había servido al Señor, que de dónde había ese conocimiento de que yo era una mujer de Dios en su mente. Solo el Espíritu en ella pudo haberlo hecho. Yo creo que Dios tiene su forma de trabajar con cada uno de los seres humanos, porque Él nos formó, porque simplemente Él es Dios, y que a quien Dios sabe que va a salvar, Él lo va a salvar, y Él tendrá sus mecanismos de hacerlo, porque Él es Dios. Amén. Y que nosotros lo vivimos como familia. Eso, estoy de acuerdo. Es que en el alma puede haber enfermedad, pero en el espíritu no. El espíritu del hombre no se enferma. El espíritu del hombre solamente puede estar vivo o muerto. Por lo tanto, puede haber locura, puede haber en el alma, pero el espíritu oye la voz de Dios y la puede reconocer. Por eso es que Dios siempre no deje que la persona pierda mucho el conocimiento aquí adentro, porque Dios te da la oportunidad hasta lo último para poder vivirte. Mire, para ir cerrando, porque pues ya yo creo que si nos metemos en experiencias particulares como las que estamos trayendo, pues podemos abundar, pero vuelvo a lo mismo. Yo, cuando me hacen esas preguntas como profesor o como maestro, lo que sea, yo por lo general tiendo a decir, eso depende de la misericordia de Dios. Porque Dios tiene misericordia de que Él quiere tener misericordia
y él es el que va a juzgar, no yo. Yo no sé. Y así me evito entrar yo en el papel de cuéntame la historia, qué es lo que le falta, qué es lo que le faltó, porque yo no puedo juzgar eso. ¿Verdad? Yo no puedo juzgar eso. Ahora, pues yo puedo contar testimonios. Mi abuela, Alzheimer, hospital del maestro, posición fetal en una cama, grave, y yo en la capilla del hospital del maestro, orando y ayunando para que el Señor me permitiera hablarle de Cristo. Por el día yo me la pasaba en la capilla y por la noche me quedaba durmiendo en el cuarto con ella. Después terminé trabajando en una capilla. Entonces, un día por la noche, estoy así leyendo al lado de ella, se despierta, me mira y me dice, Jaimito, qué lindo tú estás. Y llevaba meses que no hablaba. Y estuvo 24 horas hablando, conoció a mami, la fueron a visitar sobrina, habló con mi tío que vive en Tallahassee por teléfono. Pero esa noche, después que me dijo Jaimito, qué lindo tú estás, yo le dije, ¿viste? Jesús me salvó. Y dice, ay, qué bueno. Yo estaba tan preocupada por ti. Ella volvió a cuando yo estaba metiéndome droga caminando por ahí y verme ahora. Entonces yo le dije, mira, yo estaba orando para que pudiéramos hablar porque yo quiero que tú recibas a Cristo. Y le expliqué el plan de salvación. Recibió al Señor y después de eso estuvo, como te digo, 24 horas claritas. Después de eso se acostó a dormir. Cuando durmió, se quedó. No murió. La trajimos del hospital del maestro, estuvo como 6 meses con hospicio acá en Isabela, pero no volvió a hablar. Era un feto en una barriga. Era un feto en una barriga. Ahí. Por eso que a mí cuando la gente también me habla, por ejemplo, de cosas del aborto, yo digo, si aceptas matar el feto, pues al viejito lo matamos también, porque no paga contribuciones, lo que hace es gastar chavo, es un malestar. Si esto es un mal, si el bebé va a ser un mal rato, esto es otro mal rato, pues vamos a matarlo a los dos. Ah, no, porque es que esto es un ser humano y el bebé no. No, esto es un ser humano en una etapa y este es el otro en otra. Y en ninguna de las dos me gustaría que me mataran así, tú sabes. Que me lleve el Señor. Y entonces ahí vamos a hablar que si pastor, usted se entubaría, no se entubaría. No, mi contestación a eso, ya yo lo tengo establecido, que si yo no puedo vivir sin máquinas, que no me pongan máquinas. Si el Señor me quiere vivo, me sanará o me resucitará de allí, todavía no he comprado lote en ningún lado. Así que como no tengo lote, yo espero que el Señor venga y yo subir con él. Pero pues yo quisiera verlo, yo quisiera ver el día del Señor. Así vivo, estar aquí y verlo. Pero así que yo sé que alguien va a orar hoy para cerrar. ¿Quién es? La pastora. ¿Algún valiente? ¿Quién hay que va a orar? Xavier. Ay, yo pensé en ti, vente acá.